La librería mediática llega a 20 años leyendo siempre y leyendo de todo en BTV. En junio de 2025, la librería mediática, conducida por los periodistas María Alcira Matute e Isidoro Hugo Duarte y producida por la periodista Fátima Flores, cumple 20 años al aire en transmisión ininterrumpida en Venezolana de Televisión. En más de 1000 emisiones al aire durante estas 2 décadas en televisión, los periodistas han entrevistado a miles de lectores de todas las edades y reseñado miles de libros. Han recorrido Venezuela y el mundo desde nuestro país lector, territorio libre de analfabetismo. Han recibido varias veces galardones como el Premio Nacional del Libro y el Premio Nacional de Periodismo y la calificación presidencial de referente cultural en la promoción del libro y la lectura. Hoy, la librería mediática se encuentra con lectores amigos en compañía de escritores, poetas y editores para celebrar 2 décadas al aire. Bueno, iniciamos entonces el programa con el saludo siempre. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy en Tres Tiempos vamos a seguir celebrando estos 20 años de la librería mediática con un encuentro entre lectores en la sala de lectura Luis Brito García, con Luis Brito García presente en la biblioteca del CELAR. Vamos a hablar de la librería, vamos a hablar de la edición de los libros, de la librería mediática y vamos a tener la participación de nuestros amigos que han venido como público a esta grabación para que nos cuenten qué libro recuerdan haber comprado con su propio dinero, qué recuerdo lejano tienen de ese tema. Están con nosotros muchos afectos. Creo que todos nos los ha traído la librería mediática. Aquí Ana María. El libro. El libro, pero la librería mediática nos lo ha acercado a todos. Ana María Oviedo Palomares, Leonardo Ruiz Tirado. A Isidoro lo conocí por el libro y por la librería mediática, buscando un libro para aquella sección que yo tenía en BTV. Conocí a Isidoro. Luis Brito García creo que ha sido el escritor más entrevistado en la librería mediática. Stephanie Rojas Wagner es una editora de primera y también ha estado presente en la librería mediática y la hemos conocido a través de los programas. Maite Tejera y Eduardo Medina con su hijo Eduardo Medina, el librero, también son afectos que nos ha traído la librería mediática. José Luis Silva, tenemos muchísimos años compartiendo espacios en Radio Nacional, ahora volvemos a Radio Nacional de Venezuela. Y José Luis tiene, bueno, no sé, toda su vida dedicada al arte y a la cultura, medio siglo, y se dice fácil. Priscila Coronel, que nos ha consentido a todos los que estamos aquí, nos ha consentido con manjares en casa, siempre con todas las cosas que inventamos para reunirnos en casa. Iván Diegues, expresidente de la Cámara del Libro. Una de las primeras felicitaciones que nos llegó haciendo la librería mediática fue la de la Cámara del Libro y está firmada por Iván Diegues. Él ha sido parte de la librería mediática a través de su historia. Toda la familia de Ernesto Alí y su combo. Todos ellos han sido parte de la librería mediática. Ernesto Alí Perdomo. Han sido parte de la librería mediática. Ernesto Alí, ese gran admirador de Miranda y de Julio Verne, que nos ha propuesto temas para los programas. El mayor general Pascualino Angiolillo, su esposa Francis, también parte de nuestro programa. Cuando era rector de la UNEFA, celebramos allá los 18 años. Pedro de Biblioteca Ayacucho está también presente. Y Pedro Calzadilla, el presidente del CELAR, les envía un caluroso saludo y él nos hizo el regalo de cedernos los espacios del CELAR y la Librería del Sur, arreglarnos todo precioso para que hiciéramos un foro que también hemos grabado para convertir en un programa, un taller de buenas prácticas en biblioteca, promoción de lectura, de ser librero, y este espacio precioso que hoy nos recibe porque la generosidad del CELAR ha permitido que sus técnicos se unieran con nosotros en la producción
del programa para que Fátima Flores, como siempre, se luzca como productora de la librería mediática. Entonces, Leonel Ruiz, él responderá cantando seguramente a la pregunta cuando llegue el momento de la participación, y su esposa, que acaba de graduarse de licenciada en música en la UNEARTES, Natalie Pérez, que presentó una tesis preciosa en homenaje a una de nuestras voces musicales más importantes de Venezuela. Y está con nosotros nada más y nada menos que Belén Ojeda, homenajeada del Festival Mundial de Poesía. Grande de la música de Venezuela, grande de la poesía de Venezuela, generosa con su conocimiento y una maravillosa persona de quien estamos sumamente orgullosos. Entonces, yo quería empezar con la reflexión de… Yo lo que quiero de Isidoro. Simplemente una… ¿Estoy saliendo bien? ¿Sí? Una pequeña interrupción. Un aplauso para todos ustedes, porque sin ustedes, sin el apoyo espiritual y de conciencia, la librería mediática seguramente no hubiera podido transcurrir estos 20 años, porque en algunos casos fue muy tenebroso. Bueno, y llegó la nena Lupi, así que la familia está llegando también a acompañar. A ver, Ana María y Leonardo. Nos conocimos Ana María y Leonardo como en 2019. Yo siempre había seguido lo que ustedes escribían, pero yo decía, no, Ana María es muy brava, no la voy a invitar. Entonces Freddy una vez me dice, no, ¿cómo no la voy a invitar? Invítala. Y a partir de ese día, amor eterno, nos hicimos íntimas amigas. También lo soy de su mamá, de Lourdes, desde la primera vez que nos vimos. ¿Qué dicen ustedes de la librería mediática? Bueno, yo quería en primer lugar agradecer, María Alcida, estar aquí el día de hoy, porque entre tantos amigos y tanta gente hermosa y valiosa que tiene la librería mediática alrededor o dentro de ella, estamos nosotros aquí. Eso lo agradezco especialmente, así como agradezco que hayamos podido participar en aquel programa número 1000. ¿Sí? Y lo que puedo decir hoy, lo que voy a expresar es un profundo agradecimiento, especialmente desde la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla felicita a esta otra escuela, que es una escuela para, igual que la nuestra, para la formación de la sensibilidad de los venezolanos y de las venezolanas, para la formación de pensamiento crítico, y es una escuela que nos ha dado cobijo absoluto y permanente, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos por la calle, y eso creo que pasa nada más aquí. Yo ando por la calle con María Cira y la para medio mundo a pedirle autógrafo, a tomarse una foto con ella. Es decir, un programa que habla sobre los libros, sobre la lectura. Genera eso en un pueblo, solamente en el pueblo venezolano, que realmente además, como lo dice el saludo inicial de María Cira todo el tiempo, pueblo libre de analfabetismo, pueblo cada vez más cercano gracias a las políticas públicas del gobierno bolivariano a el libro y la lectura, de lo cual esta gesta pedagógica que es la librería mediática es un punto importantísimo. Ay, qué bello, Ana María, gracias. ¿Y tú, Leonardo, qué me dices? Bueno, yo lo que aspiro es a probar esa torta. Esa torta la prepararon especialmente en BTV. Eso es un regalo de BTV, así como las delicias que vamos a degustar después del evento. Son cortesía de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que a él dedicamos también este encuentro porque habría gozado mucho estando aquí, está aquí con nosotros. Bueno, no, feliz y contento y agradecido siempre a la librería mediática que le quitó a esa palabra. ¿Le oye el mío? Bueno, el sentimiento que me aflora en este momento es el de la gratitud a la librería mediática, porque a la librería mediática hay que agradecerle tantas cosas, no solo el ser uno de los primeros promotores o de las primeras promotoras de la lectura en Venezuela y de la pasión por el libro, sino por haberle quitado a esa palabra mediática ese estigma terrible que suele tener.
sino que lo diga Luis Brito García, que ha estudiado ese tema a profundidad. La sola palabra, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué agregar a la gratitud frente a los 20 años de la librería mediática? Que es, como decía Ana María, una escuela, pero ha sido un aprendizaje para toda Venezuela. El contar con la librería mediática como ese espacio de encuentro semanal, cotidiano con el libro como experiencia vital, capital de la cultura, de la historia venezolana. Y entonces creo que eso es uno de los valores fundamentales para mí, ¿no? Mira, Isidoro, y tú que empezaste como lector invitado y después se convirtió en el productor de la librería y ahora es el comandante y ¿cómo se llama? El que está revisando cada una de las cosas que pasan en la librería, Isidoro. Sí, revisando sí, pero el comandante no, porque aquí quien comanda siempre todo, no solo en la parte de la hechura, sino en la parte de las ideas, eres tú, María Alcira. En definitiva, lo que uno intenta hacer es contribuir con un pedacito, digamos, del esfuerzo intelectual que puedo apoyar y con todo el corazón que la librería mediática merece. Pero además, lo que yo había dicho al principio, ¿no es verdad? Cuando uno empieza a mirarlos a todos ustedes, uno empieza a sentir que cada uno de ustedes es parte de la hechura de la propia librería mediática. Porque seguramente el compromiso que uno tiene con la cultura, con la lectura en este caso como factor de cultura, es la multiplicación de lo que cada uno de ustedes reproduce en cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia hermosísima habiendo trabajado en la Cámara Venezolana del Libro, acompañada por uno de los presidentes históricos que tuvo esa Cámara del Libro, que es Iván Diegues, que quiero que te pares, por favor, Iván, para que todo el mundo te vea. Un factor importantísimo en el libro, y en definitiva, ¿qué es la librería mediática si no es un libro? En definitiva, entonces, cada uno de ustedes, los escritores que están aquí acompañándonos, los poetas que escribiendo o no escribiendo están también acompañándonos. Uno de los mejores exponentes de la cultura musical que tenemos en Venezuela, que tenemos aquí, acompañado por Natalie y por Leonel. Se me voló tu nombre, Leonel, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes es el multiplicador que ha hecho de que uno diga, bueno, sí, vale la pena esforzarse, vale la pena tener algunos cuantos sinsabores, vale la pena el desconocimiento que en algunos casos hemos tenido que sobreponernos para que la librería mediática no se quedara en el camino. Son 20 años consecutivos. Todas las semanas, las 52 semanas de cada año, se repitieron 2 veces el programa de la librería mediática y en algunos casos especiales una vez más. Todo eso se lo debemos sin ninguna duda a la respuesta que Ana María estaba diciendo hace un ratito que tenemos cuando salimos a la calle o cuando estamos en reuniones colectivas en la que la gente se acerca a María Alcira para decirle, yo veo tu programa es muy bueno, quiero que sigas con ese programa, etcétera, pidiéndole autógrafos, inclusive como si fueran cantantes del pop. Bueno, como si fuera Leonel Ruiz, exactamente. Bueno, Stephanie, desde que yo vi a Stephanie la primera vez y vi los libros de Abisinia Editorial, me pareció que el oficio de editor se crecía con gente como ella. La palabra ternura se siente en cada uno de los libros por los que tú vas pasando. Y ustedes en la segunda parte de este programa, ustedes van a saber lo que han trabajado nuestros editores para que vayan avanzando ese plan de los libros de la librería mediática para reimprimir el primero y hacer el segundo y el tercero en papel. Y te quería preguntar, ¿qué papel crees que ejerce la poesía, la esperanza en los libros, en la paz de los países? Tú que vienes de un país que siempre
siempre ha estado en esa pugna y que es un país hermano y que estás ahora en Venezuela dando de ti a Venezuela. ¿Qué significa la poesía y la edición con la pasión y la ternura que tú le ejerces para contribuir a la paz de un país? Bueno, gracias María Elcira e Isidoro, y gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Por compartir también estos espacios de crecimiento que entiendo y siento que los venezolanos y las venezolanas han podido proyectar no solo el pensamiento, sino las sensibilidades de un programa que ha alimentado culturalmente un país. Bueno, y también por estar entre gente que ha trabajado y ha construido esos fenómenos, ¿no? Creo que en esencia lo que uno hace con amor se comparte. En ese sentido hablo de la edición y de la creación o la escritura, y que eso permite también que eso nazca en quienes reciben eso como un regalo o como, digamos, una ofrenda. Pienso que es esencial hacer las cosas que uno pueda crear con esa entrega y con ese amor, y sobre todo con humanidad, pensando en la conciencia y en el sentido humano del otro, para que todo esto se proyecte a ser una humanidad mejor, ¿no? Para el otro y para las otras también, bueno, siendo inclusiva, pues. Y pienso que todo eso se vuelca en el hacer y también en la espiritualidad de una, en la búsqueda de una misma, cómo una puede ser mejor en todas las cosas que hace para que eso pues cree un mejor contexto. Y a partir de ello pienso que se genera la esperanza, ¿no? De que el país pueda resarcir las heridas, como bien lo comentas, que Colombia tiene tan adentro, por ejemplo en el ejercicio de compartir poesía comprometida, digamos, con la construcción de la sociedad. Es cierto, es cierto. Luis, vamos ahora al finalizar el programa a agradecer 2 regalos que recibimos esta semana. Una muñequita que se llama Lali, que creó Néstor Silva, que es la librería mediática, pero se convirtió en Lali, la muñequita, y una felicitación de la Biblioteca Nacional. Pero Luis, son tantos los años dedicados a leer, a escribir, a ver el mundo, a una gozadera constante que es la vida de Luis Brito García. Y has pasado por tantos programas de la librería mediática, hemos disfrutado momentos de conversación dentro y fuera de la librería mediática. ¿Qué valor le das tú al programa y a estos 20 años de trayectoria? Bueno, es válido recurrir a la frase tan manida de que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho. 20 años es mucho, un programa dedicado a la lectura. Uno de los vicios secretos, no se debe difundir mucho el placer que causa porque serían capaces de prohibirlo. Casi todo lo extraordinario, lo divino es prohibido. Es más, basta prohibir una cosa para que se difunda mucho. Acerca un poquito más. Ajá. Basta prohibir una cosa para que se difunda extraordinariamente, porque la gente es muy ociosa, siempre anda buscando lo que no debe. En ese caso con la lectura es el contrario, pues. No estando prohibida es un vicio, pero es un vicio saludable, aunque es una palabra desprestigiada. En realidad casi todo lo bueno para la salud es fastidiosísimo, es desagradable. No, la lectura es interesante porque te abre al mundo. Yo siempre digo, tenemos una sola existencia, lamentablemente muy breve, y los libros nos permiten vivir 100 existencias, miles de existencias, nos permiten conocer ambientes, seres, épocas con las cuales no habríamos ni soñado, y además nos permiten, como decía Maquiavelo, tener una conversación con los grandes hombres y mujeres del pasado. Maquiavelo lo desterraron, era demasiado inteligente, gente muy inteligente la desterraban de Florencia, y entonces se pasaba el día en una pequeña propiedad que él tenía discutiendo con leñadores, comerciantes, criadores de gallinas y todo eso. Y entonces llegaba en la tarde, ya en la noche, y en su biblioteca se daba el enorme lujo de conversar con los grandes hombres del pasado. Es decir,
con los grandes poetas, los grandes pensadores, los grandes formadores de naciones, porque otro de los papeles de la lectura, casi todas las naciones surgen de un libro. Piensen ustedes cuántas naciones no han surgido del Antiguo Testamento, varias incluso antagónicas. ¿Cuántas no hay que han surgido del Corán? ¿Hasta qué punto la identidad de España, que es en realidad un conjunto como de 8 naciones muy distintas, no tiene que ver con un libro llamado El Quijote? ¿Hasta qué punto Venezuela no tiene que ver con algunas líneas pergeñadas por una cantidad de poetas entrañables, por un Ramón Palomares, por ejemplo, entre otros un Andrés Gelo de Blanco, un Rómulo Gallego, un José Rafael Pocaterra, que por escritor se pasó gran parte de su vida desterrado, soñando a Venezuela desde lejos, desde el exterior. Entonces, en ese sentido, además, para ya concluir, yo diría lo siguiente: en estos 20 años la librería mediática ha vivido una experiencia que fue la el progresivo incremento de la industria editorial en Venezuela. Es decir, Venezuela, bueno, a veces las editoriales eran casi la clandestinidad. Yo tengo cantidad de libros venezolanos editados en el exterior, entre otros La Joya, una edición de Peonía que está en la biblioteca de Ayacucho, creada por Rufino Blanco Fombona y editada entonces en Madrid. Imagínense, un tiempo aquí los libros se editaban afuera. Entonces, con el presente siglo empezó un proceso de afirmación de la edición de libros y de la difusión de la lectura. En un momento llegamos a ser algo así como el segundo país lector de América Latina y del Caribe, cosa notable teniendo en cuenta grandes países lectores como por ejemplo Argentina, México. No hablemos de Brasil, porque Brasil es un gigante en casi todo y sobre todo en el número de lectores. Y entonces, en ese sentido, como los libros se pusieron a la disposición de todo el mundo a precios literalmente muy convenientes, y cuando no, a veces regalados. Incluso hubo extraordinarias ediciones de grandes clásicos de la literatura que todo el mundo debe conocer, que se repartieron además. Y entonces empezó un enorme desarrollo de la edición nacional y de la lectura. Y entonces todo ese desarrollo fue acompañado por la librería mediática, porque sobre todo cuando hay una gran cantidad de escritores, de autores, de libros, hay el riesgo del desbordamiento. Hay tantas cosas de leer que uno no tiene tiempo, uno dice, bueno, y entonces allí llega un gran auxiliar intelectual que es el chisme. Uno, entonces, no tiene sentido que se ponga a leer la crítica elevada, porque eso lo hace a uno experto en morfosintaxis, pero la mayor parte de sus escritores escriben muy mal, salvo los franceses. La literatura francesa se acabó porque los novelistas franceses escriben como críticos y los críticos como novelistas. Leer a Maurice Blanchot, leer a Roland Barthes, por ejemplo, eso es una aventura de una delicia. Tan bien escriben que uno no le hace caso a lo que dicen. A veces es mucho mejor la forma en que lo dicen que lo que dicen en el fondo. Entonces, bueno, en ese sentido, la librería mediática sirvió como una especie de ayuda en esa especie de selva proliferante. Fíjense que los árboles tienen hojas. En realidad, todo árbol aspira a la condición de libro. Y todo libro aspira a la condición de árbol, a seguir creciendo, a reproducirse en otros libros, en las perspectivas que abre y en el oxígeno intelectual que le proporciona al cerebro. Ahora, en ese sentido, pues la librería mediática fue una especie de pequeña guía, pequeña brújula. Hay que ver cuando uno está navegando en un velero endeble y de repente tiene como única guía las constelaciones, pero las nubes la tapan. También uno tiene que sacar la brújula, que era romántica, y ahora el GPS. En realidad, la navegación ha perdido todo romanticismo de que se inventó el GPS.
pero eran como una especie de brújula o de GPS en ese enorme mar de las ediciones venezolanas. Después vino, bueno, lo que le toca a todo país que intenta definir su personalidad. Un escritor es alguien que intenta entenderse a sí mismo a través de las letras. Y cuando un país intenta comprender lo que es, comprender cuáles son sus grandezas y sus limitaciones, le cae encima enemigos desde todas las regiones del mundo, lo bloquean, lo sabotean, le despedazan la moneda, le impiden el comercio, el intercambio, etc. La lectura es una cuestión estratégica y entre las cosas que estratégicamente los bloqueos siempre golpean está la lectura. Entonces también en esta época de dificultades en que uno entiende lo difícil que es sacar un libro a veces, la cantidad de escaseces de papel, de tinta, de máquinas para hacer, de técnicos incluso que sepan hacer un libro bello, hermoso, uno entiende más entonces el papel de la librería mediática. La librería ha pasado desde una época de relativa medianía hasta un esplendor de la lectura que actualmente está amenazado por la amenaza que pende sobre todos nosotros y sobre todos los países de la tierra que intenten tomar conciencia de sí mismos. Simplemente ese es el problema. De que un país de repente lo bombardean, lo acosan, le matan a la gente, etc. Es que ese país está tomando conciencia de su ser. Y lo que cumple la literatura, tanto la universal como la local, es eso. Nos da las dos perspectivas. ¿Qué somos como país? ¿Qué somos como nación? ¿Qué somos como pueblo? ¿Y cuál es nuestra relación con el universo, con el mundo? Entonces, en ese sentido, la librería mediática en estos 20 años ha servido como una especie de guía, de orientación, de bitácora también, porque uno llevaba más o menos qué es lo que me he leído, qué es lo que me falta por leer, de lo interesante, de lo bueno, etc. Y además, había otra regla extraordinaria que era el silencio. En lugar de ponerse a denigrar de un determinado autor, decía, ese es un perro que no sabe escribir, hermano. Había un discreto silencio que el público debía entender. Ese silencio a veces no es enteramente certero. Muchos grandes autores han pasado desapercibidos durante un tiempo. Pero en todo caso es bueno tener dentro de la inconmensurable complejidad de lo que es la creación lingüística, literaria, artística, el ensayo en todas sus variantes, tener una especie de amigo, una brújula que nos señale lo importante, que nos diga, mira, no te debes perder tal o cual cosa, esta cosa se hizo con un gran esfuerzo, es sumamente bello. Yo creo que una de las grandes cualidades del ser humano es compartir la belleza y compartir la dicha. Yo en cuanto encuentro un libro que me hace dichoso, no puedo resistir como un chiste, te tienes que leer tal o cual cosa, pues eso es buenísimo, es una cuestión extraordinaria, etcétera. La librería mediática ha hecho esa especie de mancomunidad de las inteligencias, mancomunidad de los intelectos para una fiesta colectiva y además por colectiva solitaria. Los lectores son o somos muy solitarios, pero nos resarce esa soledad al saber que el libro es una posibilidad de una fiesta total, perpetua, que se extiende al pasado, llega al presente y se extenderá hasta el futuro, y que formar parte de esa gran celebración es una de las cosas más importantes de la vida. ¡Qué belleza, Luis! ¡Qué belleza! Bueno, vamos a terminar mostrándoles esa muñequita Lali, lo que nos mandó para los 20 años, para después, para el próximo segmento. Nos dice Fátima, para el próximo segmento, iniciamos con Gustavo Pereira y luego les mostramos a la muñequita Lali y la felicitación que nos hicieron desde la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ya venimos con más de la librería mediática.
Podemos dejar la pose. La librería mediática lee a nuestra América. Hoy la librería mediática. En esta parte del programa queremos hablar de algo que está sucediendo desde enero. Y es que tanto este libro que editó en su oportunidad PDVSA La Estancia y que presentó Luis Brito García junto a Freddy Ñáñez en la Feria de Fundarte en 2013, como los subsiguientes libros de la librería mediática, el libro 2 y el libro 3, gracias a nuestro equipo de editores, Freddy Ñáñez, Stephanie Rojas Wagner, Ana María Oviedo Palomares y Leonardo Ruiz Tirado, pues se está haciendo la reimpresión de este libro, del cual no nos quedan sino 2 o 3 ejemplares, y la edición del libro 2 y del libro 3, que nosotros simplemente habíamos trabajado como unos PDF y no habían pasado por un proceso de edición como sí pasó este, y que ahora ha sido revisado nuevamente, porque Stephanie le dio unos toques que realmente parece mentira, pero unos toques, algo diferente, y ya el libro está mejor. Entonces, les quería mostrar en este libro, pues nosotros fuimos creando esta portada colectivamente con la gente de PDVSA La Estancia, y nos habían hecho otras propuestas. Esta había sido una de las propuestas de portada que no nos decía nada, no la desechamos, o esta, que también fue una de las propuestas que ellos nos hicieron, y nos iban mostrando pues cómo iban quedando diagramadas las fotos y todas esas cosas hasta que llegamos a esta portada. Esta misma portada ha ido cambiando los colores para ir al libro 2, que era azul como color principal y amarillo como color secundario. Luego el libro 3 en la combinación de fucsia con naranja, y el libro 4, que les vamos a mostrar si se puede en la foto, el libro 4 que estamos haciendo, que no hay nada, solamente es la idea del libro 4, el borrador de la portada, que es entonces naranja como color principal y fucsia como complemento. Entonces, estos 3 libros supuestamente estarán en algún momento listos, y por eso queríamos en esta parte del programa compartir el video que hicimos sobre Gustavo Pereira, porque él siempre dice, él hizo el prólogo a la presentación del primer libro, y Gustavo Pereira siempre dice, los libros esperan para ser publicados, esperan para ser leídos, esperan para ser compartidos, así que pues nosotros hemos tenido que tener paciencia y los libros esperan. Pero desde hace bastantes meses estuvimos compartiendo ideas y quería que nuestros editores nos contaran cómo ha sido ese trabajo, empezando por ti, Stephanie, cómo ha sido ese trabajo de un libro que no estaba editado, decidir que había que cortarlo, cortarle cosas que estaban repetidas, o sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento a estos libros de la librería mediática? Bueno, primero quiero hacer una salvedad y decir que el editor tiene una responsabilidad, y que es la responsabilidad de cuidar la obra ajena, ¿no? La responsabilidad también de proyectar y permitir que esa palabra esté pulida y sea una palabra respetuosa y amorosa, y que vaya a alimentar un espacio de bibliodiversidad de un contexto, ¿no? En ese sentido, al mirar el libro, a revisarlo, al ver que tenía, digamos, un conteo de los viajes que ha hecho María Elcira e Isidoro, de ver que también es un tipo de diario, de un deambular entre lecturas que hace una apertura no solo de la literatura venezolana, sino de la literatura universal, que es, como decía Luis Brito, un tipo de, se me va esta palabra, bitácora de lectura de un país que se le propone y que es una apertura a nuevos pensamientos. Me parece relevante mencionar que es un libro que no solo es un memorial, digamos, de un paso, de un programa, sino que es un memorial de un atravesar la literatura de todo un país, digamos, ¿no? Que se hace, que se permite, ¿no? Para acercarnos en las sensibilidades.
Y ver este libro, ver también las fotografías que se han sacado allí con los años, ver los premios que allí se menciona también, que ha tenido merecidamente la librería, ver también el discurso crítico que ha construido María Elcira Isidoro en este proyecto es también relevante mencionarlo, porque es un libro que se construye también desde el pensamiento y desde una responsabilidad de ellos de compartir la palabra. Creo que editarlo es elemental e importante, no solo mencionando por el programa, sino ya cerrando esa idea de, digamos, hacer esta apertura al país. Y bueno, hacerlo, bueno, eso ya es otra cosa. Es un libro, por lo menos el segundo tiene como 560 páginas y el tercero como 550. Es una reconstrucción de toda esta geografía del país, ¿no? Geografía de lectura. La inteligencia artificial nos interrumpió, no le hagas caso. No le hagas caso, sigue. Y bueno, no, un libro es un tejido completo que hay que ir revisando parte por parte con cuidado. Es como darle forma a un cuerpo que se sabe que se va a compartir al otro. Y en esa medida creo que pues es un honor haber hecho parte de eso y pues haber mirado cuidadosamente algo que se va a compartir, que no solo muestra un proceso, sino que muestra también un corazón. Es cierto, y tener la paciencia de esperar hasta que todo se conjugue para que el libro ya sea una realidad, que llegue el papel, que esté la edición lista, que se puedan imprimir y que después se puedan obsequiar a los amigos, que para eso son, para obsequiar esos libros. Juan Calzadilla decía y decíamos, y lo usábamos en el programa central de este aniversario junto con Freddy Ñáñez, que había que pulir, pero no tanto, porque si uno pulía mucho lo que quedaba era el brillo. Entonces hay que tener ese criterio, ¿no? Ustedes también como editores, como personas que han revisado los libros que estarán listos en algún momento, este primero, segundo y tercero están separados por épocas. Cada uno representa 7, 8 años. Y más o menos fue un capricho, la verdad esos años son como un capricho, pero también representan como 20 años de trabajo. ¿Qué dicen ustedes del trabajo de edición, Leonardo? Bueno, sí, yo creo que son como hitos, ¿no? No es una continuidad así lineal en la que está registrada en los libros de la librería mediática, sino hitos muy importantes, además referenciados con enlaces de las redes, etcétera. Pero creo que con el anuncio que el día de ayer en este mismo programa hizo el ministro Freddy Ñáñez, en su condición de poeta y de editor también, sobre la declaratoria de la librería mediática como homenajeada en la próxima Expoesía, edición 2025, que se va a realizar en el mes de noviembre, casi seguramente en este lugar donde estamos, en el CELAR, pues se hace propicia y absolutamente oportuna la edición, la impresión de estos libros que ya van a comenzar a circular de manera digital y virtual. Creo que esos libros son, pues, como lo han dicho ellos dos, bitácora y brújula de la experiencia de la librería mediática y de una experiencia que a través de la librería mediática ha vivido toda Venezuela. No solamente quienes han o hemos participado en algunos de los programas a lo largo de estos 20 años, sino de quienes han estado siguiendo el programa desde sus casas desde hace tanto tiempo y que ya lo han convertido en un hábito de cada fin de semana. Creo que los libros de la librería mediática van a ser un regalo para los lectores venezolanos. ¿Qué dices tú, Ana María? Bueno, sí, estos libros son una especie de registro de una época. Registro de una época, de su literatura y de su contexto también, porque no es solo la literatura y la lectura lo que está ahí, sino todo lo que alrededor de ella se mueve en nuestro país, al menos. Ha sido difícil, Stephanie habla bellísimo, todo el tiempo es poeta,
pero ha sido un trabajo arduo. De María Alcira mandó como 10 millones de correcciones, ¿no? Importante que hayas hecho esa revisión y que se haya podido lograr, ¿no? De manera que cuando salgan van a salir perfectos estos libros, ¿no? Son muy largos, muy grandes, tienen muchas páginas, y el principal problema que tuvimos en algún momento fue el papel, ¿no? Pero ya decía Leonardo que siendo la librería mediática la homenajeada de poesía, no va a haber ya excusa. Hay que buscar ese papel donde esté. Y aparte de eso, pues va a ser un regalo, como decía Leonardo, para los venezolanos y las venezolanas, porque además se van a ver ahí en ese libro, ¿sabes? Qué importante es que la gente pueda tener un registro de su participación, de lo que vio, de lo que conoció en un momento con la librería mediática. Entonces, bueno, noviembre, María Alcira. Noviembre, sí, los libros esperan, por eso es que siempre admiramos tanto a Gustavo Pereira, porque nos enseña tantas cosas. Y esta espera pues nos hizo decidir empezar a escribir el cuarto libro de la librería mediática, que no sabemos qué es lo que va a tener, pero Fátima con los técnicos de BTV se puso a diseñar la portada y hacerle el cambio de color, y me siento rara de ver ese cuarto libro, porque ahí están los tres, ¿no? El amarillo, el turquesa y el fucsia. Y el cuarto libro es como un mismo libro, porque decía, no le pongan otro ISBN, porque es el mismo libro que está creciendo, no son libros diferentes. Es el mismo libro que va aumentando, contando más cosas. Es como que le salieron más hojas a ese árbol, ¿no? Así que Isidoro tiene el compromiso de seguir contando su historia, que empezó a contar en el tercer libro. Y nosotros el compromiso de preeditar y no ser tan locos, de estar metiendo cualquier cosa, mete, no importa que se repita, no, de trabajar ya con la orientación de ellos, de pensar en el libro, que no solamente va a salir en digital, sino también en papel. Y no sé si arreglaron bueno. Si se pueden pasar los videos, ¿a qué lo haremos? Y si no, lo verán ustedes en el programa cuando esté listo. Pero entonces, nosotros queríamos, esta reunión principalmente era por la curiosidad, después de oír un cuento buenísimo. Yolanda, bienvenida, Yolanda Hernández, que no la había visto, hermana de Yolanda Pérez, de Rodolfo Pérez Hernández, nuestro embajador ante la UNESCO. Y estando ella aquí, están Nelly y Rodolfo presentes, y entonces muestro este bello certificado que nos dieron en una visita reciente para la Semana de América Latina. Ellos hicieron una muestra de logros, y dentro de los logros bolivarianos de estos últimos 20 años está la librería mediática. Entonces, este documento certifica que la ruana que ellos intervinieron dentro del desfile de ruanas con logros bolivarianos incluye a la librería mediática, y esta es la constancia que está firmada por ellos. Así que, estando Yolanda acá, están ellos presentes. Entonces, vamos a preguntarle a Leonardo, y cerramos esta parte, los que ven el programa en la televisión, y los que van a ver este programa no aquí, sino en pantalla, disfrutarán de ese video de Gustavo Pereira, de la felicitación que nos hicieron en la Biblioteca Nacional, y el video que hizo Néstor Silva sobre ese personajito pequeñito y precioso y tierno que se llama Lali, en homenaje a la librería mediática para estos 20 años. Pero entonces quería cerrar esta parte preguntándole a Leonardo cómo fue su experiencia de esa primera compra de un libro con sus reales, a Luis y a Stephanie, que nos han contado. Nosotros ya lo hemos contado 1000 veces, pero a ver, Leonardo. Bueno, sí, eso es una historia muy particular. Yo vengo de un hogar, de una familia de lectores, de escritores, de cronistas, de Barinas. Desde hace varias generaciones ha sido así. Pero la única riqueza que había en mi casa era libros. Yo nací en una biblioteca y me crié en ella. Fue, por cierto, una de las bibliotecas en la que bebió inicialmente el comandante Hugo Chávez, porque éramos vecinos en Barinas, lo cual me honra. Y éramos muy pobres. La única riqueza era libros, y eso no servía sino para leer. Resulta que un mediodía
caluroso de Barinas, viajando casi solo en ese autobús, en un autobús, me conseguí en el suelo del autobús un dinero. Yo era muy pobre, inmediatamente pensé un par de zapatos, pero resulta que me bajé en la parada del autobús al frente de la única librería que había en Barinas. Y el dinero pues era una cantidad para mí enorme. Se convirtió en 1,5 metros de libros de la editorial Losada, que eran en su mayoría libros de poesía de Miguel Hernández, de Neruda, aquellas lecturas que uno adolescente comienza a realizar. Algunos de ellos ya dejamos de leerlos, pero esos libros siguen en la memoria intacta. Bueno, eso está muy bueno. Vamos a compartir entonces, en la próxima parte del programa, vamos a compartir las experiencias de Luis, de Stephanie, de Ana María, con esa primera compra de libros y los que quieran participar. Entonces cerremos ya se resolvió el tema, disfrutando esta muñequita, que hasta una muñequita pues nos han regalado nuestros amigos para celebrar los 20 años de la Librería Mediática. Hay varias Lali, hay varias caricaturas de Lali, pero esta es la del 20 aniversario de la librería. Néstor Silva es un periodista uruguayo-venezolano, vivió muchos años aquí en Venezuela y hace muchos años también se había regresado a Uruguay, de donde es oriundo, y hace 2 años y medio decidió regresar a Venezuela, porque dijo que quería seguir viviendo la experiencia venezolana de lo que está viviendo la sociedad venezolana, el proceso que se está viviendo en Venezuela. Y aquí está, haciendo sus trabajos, su hermosísima creatividad en varios aspectos, y entre otras cosas está en haber inventado ese personaje que se llama Lali, la librería. La librería mediática. Bueno, ese es Néstor Silva. Y entonces cerramos este segmento, esta parte del programa, leyendo la felicitación que nos acaba de enviar la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hoy celebramos 2 décadas de un programa que ha transformado vidas a través de la magia y el influjo poderoso de los libros y la lectura, llevando la cultura a cada rincón de nuestro país y mucho más allá. La labor de la librería mediática ha inspirado generaciones y nos ha conducido con pasión por el inagotable mundo del conocimiento y la literatura. Los merecidos galardones obtenidos, como el Premio Nacional del Libro, el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Aníbal Nazoa, han reconocido su valioso aporte como referencia cultural en la televisión venezolana. Sus conductores María Elcira Matute y Isidoro Hugo Duarte, junto a su productora Fátima Flores, han reinventado la televisión cultural y educativa, adaptándose a cada época y llegando a públicos de todas las edades. Que continúen muchos años más con su lema, leyendo siempre y leyendo de todo. Gracias por ser un faro de conocimiento y libertad de pensamiento. La verdad, palabras muy generosas de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces yo voy a bajar de aquí y voy a acercarme en la próxima parte del programa a las personas que quieran participar. Primero va Ana María, Stephanie y Luis van a compartir sus experiencias y después no sé quién va a querer participar para contar cuál fue el libro que compraron con sus reales y que recuerdan el recuerdo más lejano. A ver, espérate, ya va, en la próxima parte del programa. Director de la Revista Nacional de Cultura entre 1999 y 2002. La poesía que escucharon, Sobre Salvajes, es una muestra de la defensa poética de la dignidad de los indígenas que caracteriza una parte de la obra de Gustavo Pereira. Escuchamos La Librería Mediática lee a Nuestra América, dedicado a Gustavo Pereira, de Venezuela. Bueno, entonces
vamos entonces a recorrer esta última parte del programa con breves recuerdos de cada uno de cuál fue el primer libro que recuerda haber comprado con su dinero o que recuerda haber leído. A ver, Ana María. La mía no es tan es particular como la de Leonardo, ¿no? Pero sí tiene que ver con este espacio y eso me alegra recordarlo, pues. Hace más de 40 años me gané una beca y la participación en un taller de los del CELAR, esos talleres que prácticamente, por los que pasaron tantos poetas venezolanos, talleres míticos, creo que Belén estuvo allí también y además impartió uno. Y bueno, incluía un pequeño, la beca era un dinero simbólico, pero que era importante. Había ese año muchos jóvenes allí, éramos muchos los jóvenes que estábamos participando. Y cuando nos pagaron la primera vez, nos fuimos toditos para Sabana Grande, que en ese bulevar encontrábamos 4 o 5 librerías, ¿no? Y el primer libro que compré no fue de poesía, pero es un libro que tiene muchísima poesía adentro, que es el Cuarteto de Darre, el Cuarteto de Alejandría. Recomendado en ese momento por Carlos Noguera, que era maestro en ese momento de nosotros también. El taller era con Rafael Cadena, pero salí a comprar el Cuarteto de Alejandría. Estamos, por cierto, en la exposición que celebra los 50 años de Biblioteca Ayacucho, donde tenemos tantas cosas que leer y tantas cosas que agradecer. ¿Tú qué recuerdas? ¿Cuál fue el primer libro así que tú compraste con tu plata que recuerdas? Bueno, fue el que me acercó primero a la literatura, más o menos fue a los 12 años. Fue un libro de poesía que yo encontré y leía a Neruda. ¿Sí? Y pensé, ¿esto puede hacerlo sentir a uno? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan extraño que me muestra algo que soy pero no entiendo qué es? Pues. Y fue un libro que fui, digamos, recogiendo dinero de lo que a uno le daba el padre para comprarse sus dulces, su vianda, y, sí, chucherías, pues, y lo compré 20 poemas de amor, recuerdo, más o menos hace 12 años. Sí, por la Octava, que es una calle como histórica de librerías de Bogotá. Sí. ¿Y tú, Luis, qué libro recuerdas haber comprado tú chiquito o adolescente, que fuera con tu propio real? Mira, sí lo recuerdo perfectamente. La familia me daba un bolívar diario para 4 pasajes de autobús hasta el liceo y vuelta. Yo ahorraba eso porque me podía a pedir colita en el Paraíso, que era toda esa avenida principal hasta el liceo de aplicación, ahora Eduardo Crema. Y había un viejito allí que tenía unos libros sobre la acera cerca de Puente Hierro. Y uno de esos era El así hablaba Zaratustra. Y entonces, con una gran curiosidad, porque ese libro había sido mencionado en una novela de Rómulo Gallego, en Reinaldo Solar. En esa época mi crítica literaria era el chisme. Cuando un autor mencionaba a otro, yo por curiosidad me compré, era un librito de la colección Thor, bueno, un papel amarillento, lleno de errores, etcétera, pero entrañable. Es más, después me conseguí las obras traducidas por gente seria. Esta era traducción de las Juventudes Literarias, vaya a saber que pirate, pero está mejor. Primero que Nietzsche estaba sin la S, Nietzsche nada más con la Z. Pero, por ejemplo, decía, yo odio al lector ocioso. Y entonces, en este libro, en el que yo concedí, decía, yo odio al ocioso que lee. Fíjense, la diferencia, libertad, la intensidad de sentido, sí. Yo odio al ocioso que lee. Es decir, tú eres ocioso y te pones a leer. Pero es distinto de la edición ya autorizada, que decía, yo odio a los ociosos que lee. Ahora, como yo no sé alemán, me he quedado en la duda hasta el día de hoy sobre eso y muchas cosas más. Me aprendí en alemán la canción del amanecer de Nietzsche, O Mengi, Pache, Spirit de Tiefe, Mitternacht, pero fuera de eso, nada, pero todavía lo tengo, un libro que me parece a mí memorable, uno de los grandes libros que hay que leer, y me costó creo que el equivalente como de 8 pasajes de autobús. 8 caminaditas, Luis. 8 caminaditas. Voy a echar yo una caminadita para allá, para donde están nuestros amigos. Y voy a empezar con Belén Ojeda. A ver, Belén, ¿qué recuerdas tú? ¿Qué libro recuerdas tú haber comprado con tus propios reales y que tenga una significación para ti en tu vida? Exactamente, no recuerdo cuál fue el libro, pero fueron varios cuadernos de
de Fundarte, los cuadernos de poesía. Yo tendría como 15 años, me vi los títulos y me encantaron y dije, me los llevo. Tenía el dinero exacto y dije, me los llevo todos, pero el centavo y el real eran del mismo tamaño. Y después de que pagué me di cuenta de que lo que me había quedado no era el real del autobús, sino un centavo, y me tuve que ir a pie hasta mi casa desde Plaza Venezuela, que era el Boulevard de las Librerías, hasta San Martín, a pie. Bueno, los libros te hicieron caminar. No, llegué feliz. No es para menos. A ver, ¿quieres participar tú en nombre de la familia y a ver qué libro te compraste tú solo? Sí, a ver. A ver, yo solo no, porque yo no tengo plata. Pero que fue una librería, así compré algo, fue La Cosiata. Sí. Y el primer libro que leí así leído fue El Atlas de Venezuela. ¿Tú te acuerdas? Bueno, haciendo bastante memoria porque me recuerdo el que leí, tendré yo como 8 años y fue Plater y yo, que en este momento se lo regalé a Roraima. Bueno, no es el que yo leí, pero le compré el libro y se lo regalé. Y el libro que yo compré con mi dinero, aquí me recordé que fue tan igual que a la amiga, 20 poemas de amor, de Pablo Neruda. ¿Tú te acuerdas? ¿Algún libro que hayas comprado con tus reales? No. Pero tienes ahí el de Platero y yo, ¿no? Aquí está, mira. Bueno, pero sí el que te regaló tu abuelita, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Natalie, ¿te acuerdas? Sí, claro, imposible olvidar porque además, haciendo memoria en este momento, también entiendo que las cosas generalmente tienen como un inicio y como que terminan en el mismo lugar. Resulta que cuando yo era puber, antes de la adolescencia, conocí a Connie por uno de sus libros. Y creo que lo vi en una casa de alguien y después cuando pude ir, digamos, recuerdo que fue en la librería Las Novedades, por cierto, en Guarenas. Entré y lo primero que hice fue, porque lo había hojeado, buscar y había un montón de libros de Connie. Y ese fue el primer libro, Piensa lo bueno y se te dará, de Connie Méndez, que yo compré con mi dinero, también de la merienda. Y después hizo su tesis en homenaje a Connie Méndez y su música. ¿Y tú, Leonel? Yo no sé si quieres cantar ahora o cómo es la cosa. Bueno, tú sabes que al igual que Luis Brito, yo me ahorraba lo que me daban para el pasaje y las meriendas y yo estaba en el liceo de aplicación, entonces me iba caminando desde Montalbán, donde vivía, hasta El Paraíso, frente al Pedagógico, que era donde estaba el liceo, y así yo ahorraba, ¿no? Para hacer mis serenatas y mis parrandas, eso no lo puedo contar ahora. Y el libro que me compré recuerdo que fue en la librería que estaba ahí en lo que hoy en día es UNEARTE, pero era el Ateneo, en esa librería, y el libro no te lo cuento, te lo canto. Ecuellambao fue esa novela de Alejo Carpentier. Ecuellambao fue esa novela. Ay, no, qué belleza, gracias. A ver, Pascualino, oye, pero qué maravilla, ¿verdad? Tener estos amigos. Bueno, María Alcira, bastante tiempo hace, ¿no? Hace 50 años, yo tenía casi 12 años y recuerdo que vivía en Boleíta y me iba mucho a una biblioteca que quedaba en la California, que se llamaba Pau Harris, y me ponía ahí a leer los libros. Entonces, una vez que me gustaban mucho los libros de ciencia ficción y de aventura y leía a Julio Verne, sobre todo Viaje al Centro de la Tierra. ¿Cuál fue la experiencia maravillosa? Que yo cuando leía ese libro no tenía ilustraciones en ese momento, el que yo leía, me gustó tanto, pero yo cuando lo iba leyendo me iba imaginando la aventura, pues me iba metiendo el efecto protagonista. Me gustó tanto que decidí comprarlo, creo que costó como $1 y me dieron un vuelto de caramelo. Lo compré en la librería Liliana de la tercera travesal de Boleíta, yo vivía en la cuarta, y ese libro que yo compré en la librería Liliana sí venía ilustrado. Y me llamaba la atención que las ilustraciones que yo veía eran iguales a las que yo me imaginaba cuando leía el libro meramente de contexto. Y bueno, desde ahí me interesó mucho esos libros de aventura, sobre todo también los que escribe Luis Brito, que
toca muchos libros sobre aventuras en el Caribe, al estilo de Luis Brito García. También me gustaban los estilos de Julio Verne. Bueno, yo no recuerdo si el primer libro que leí lo compré o nos los dieron del liceo, pero nos los exigían leer. Es La historia de un náufrago de Gabriel García Márquez. Muy interesante, me atrapó y creo que me lo leí en una semana, en 2 días, no sé, porque es una historia muy, muy, muy refrescante. Muy buena. A ver tú, ¿qué me dices? Vaya a decir que una biblioteca de Ayacucho, tramposo. No, uno de Biblioteca Ayacucho, pero de la señora, de la amiga también. A mí me pasó, había salido yo de 3er año, estaba en 4º año ya, y viajé a Colombia, a casa de mi familia, y le comenté a una prima contemporánea sobre que me había gustado, porque habíamos visto en la materia 100 años, habíamos analizado 100 años de soledad, de 3er año. Y el libro que ella me hizo comprar, y no me arrepiento, que se llama, otro de Gabriel García Márquez, que es una antología de cuentos que se llama Cuando era feliz e indocumentado. Maravilloso, que lo he leído como 3 veces, inclusive se lo he recomendado a mis sobrinas nietas hoy en día, para que lo leyeran, porque es un libro de verdad, otra faceta de Gabriel como cuentista o como cronista en este caso, y creo que esa es parte de ahí es que vino mi filiación hacia el periodismo, pues. En ese caso. Pues. A ver, nena, la pequeña Lulú, seguro. Seguro que recuerdas los cuentos de la pequeña Lulú. Bueno, la verdad es que no recuerdo porque yo fui maestra desde los 17 años y no, me llegaron por mí tantos libros y tantos niños que ya ni recuerdo ni qué fue lo que yo leí. Y tú, María, seguramente vas a recordar a Rafael Gallegos Ortiz. Ay, Dios mío. Bueno, tantos libros, tantas cosas. Es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Sí, sí. Es difícil elegir un solo recuerdo, pero recordémoslo a él amorosamente. ¿Recuerdas algún libro de él o recomiendas leerlo todo? Bueno, tiene libros de poesía, tiene libros de historia, tiene muchas cosas interesantes. Sí. Bueno, recuerdos amorosos. ¿Y tú? Tú eres un lector impenitente. Bueno, mira, había muchos libros en mi casa. Recuerdo que los primeros que leí era una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia para Todos, era ilustrada, una cosa maravillosa. No, Enciclopedia para Todos, que era sobre todo historia, era historia de Europa, de las Américas, pero era ilustrada y era una maravilla, parecía un cómic. Y luego mi primer libro que yo recuerdo haber leído es El Diablillo de la Botella. Y el primer libro que yo compré con mi dinero fue un libro que se llama Mi libro de historias bíblicas, que me lo vendieron unos testigos de Jehová. Eran libros muy baratos y como el libro estaba muy bien empastado, era un libro que a cualquiera sorprendía porque tenía muchas ilustraciones, unas ilustraciones espectaculares. Es más, yo creo que yo conservo todavía ese libro. La verdad es que tú eres un ejemplo vivo de leer siempre y leer de todo. ¿Ah? Vamos a ver para este lado. A ver, Eduardo, ¿tú qué recuerdas? No voy a decir que era una señora que tenía vientre palpitante, porque eso es una anécdota que él tiene, que tenía una niñera, pero lo único que recuerda es que era flaca y tenía el vientre palpitante. Y yo, ¿pero qué es eso, Eduardo? A ver. Bueno, no, el primero fue un poquito más edificante. Yo creo que se llamaba Luis Carlos Prestes, un brasileño. La columna de la esperanza, algo así se llamó, La Marcha de la Esperanza, se llamaba ese libro, muy definidor de la historia de Brasil, la historia que desconocemos en muchos sentidos, ¿no? Del comienzo del siglo pasado. Y bueno, creo recordar que el primero comprado por mí fue vamos a ver, lo acabo de recordar ahorita. ¿Cómo es el que te nombré? Bueno, el de Preste, pero después, pero antes de ese estaba el de, no, se me olvidó, se me fue ahorita en este momento. Si te acuerdas me dice. A ver tú, Mike. Bueno, el primer libro que yo compré tiene que ver con que fue en el año 63 y me acuerdo que era el año 63 porque yo estuve en el Andrés Bello y ese año, para tratar de limitar las luchas estudiantiles de esa época, pusieron medio turno, cuando estábamos acostumbrados a tener mañana y tarde, ¿no? Entonces yo en ese año 63 empecé a trabajar
y tenía un hermano 5 años mayor que yo, que en lo que yo empecé a trabajar me propuso, que él ya trabajaba, que una quincena yo comprara un libro y él compraba un disco, y la siguiente quincena yo compraba el disco y él compraba el libro. Y yo, motivada por la época que estábamos viviendo en esos años 60, me acuerdo que compré Así se templó el acero. Entonces, de mi dinero, sé que fue el primer libro que compré. Tú, bueno, imagínate, con un librero, ¿qué le podemos preguntar? ¿Cuál es el primer libro que tú recuerdas haber comprado con tus reales? De tanto, imagínate. Bueno, mira, yo voy a confesar cuál fue el primer libro que yo compré con mi plata, que voy a pasar pena. Pero antes voy a relatar que gracias a mi hogar de lectores, mi mamá muy lectora, mi papá también, tuve una influencia muy hermosa hacia los libros. Mi mamá, recuerdo que nos leyó libros de ella, de cuando ella era niña, nos leyó La Caperucita Roja, pero me recuerdo mucho la motivación que ella nos hizo hacia los libros. Entonces me parece importante también. Y también un libro que me regalaron cuando yo todavía no había podido comprar ningún libro, que era el de Jack y las habichuelas mágicas. Era un libro de cartón, muy bien ilustrado, y ese era muy bonito y todavía lo preservé por mucho tiempo, que eso es algo bonito que tienen los libros, que duran con uno mucho tiempo, ¿no? Que están ahí guardaditos, ¿no? Bueno, confieso que fue lo que yo compré por primera vez. Era un libro que sacó Poppy de actividades para jugar y todo, y yo me empeñé en que yo quería ese libro, y bueno, fue el primer libro que compré. Este es el mejor recuerdo de todo. A ver, aquí nadie se va a salvar. A ver, José Luis, después de esto no sé qué vas a decir tú. Creo que está dicho todo prácticamente. No obstante, yo podría decir que, mira, el primer libro que yo leí fue como a los 15 años, porque en casa no habían libros, ¿no? Un poco como lo que refería el ministro Freddy Ñáñez. Nadie leía, y un día llega un tío político, refugiado de España, huyendo de la cuestión franquista, y él sí leía. Entonces, es un tío político, porque vivíamos con una tía en el barrio, muy humilde, y él compraba el periódico y allí entonces leían. Y me fue orientando, tenía yo como 14 años, y un día se me ocurre a mí, porque veo un anuncio en donde se ofrecían clases, Juana Sujo ofrecía clases de teatro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quisiera estudiar eso, ser actor. Bueno, y él me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no vas, pues, y trata de entrar? Bueno, para hacerlo corto, fui, y una de las pruebas era leerse un monólogo. En este caso me tocó a mí el Mercader de Venecia, ¿no? Entonces, bueno, llego yo con mi monólogo a la casa y tal, y se lo muestro a él, mira, yo que aprendiera esto y lo fuera memorizando y que me dijera yo mismo para ver si tenía condiciones. Bueno, lo hice, y en ese recorrido llegó en el barrio de esa gente que vendía libros, ¿no? A crédito. Entonces él me dice, mira, José Luis, esta biblioteca, chico, que está muy bien a crédito, yo te pago la cuota inicial y vas a tener la oportunidad de leer. Y yo, bueno, ¿cómo no? Y así me inicio yo en la lectura con los clásicos. Empiezo a leer a Shakespeare, primero el Mercader de Venecia, claro, me lo leí completo, y después ya pues Shakespeare y todo lo que estaba ahí. Y luego yo empecé a trabajar, ¿no? como secretario de una oficina, y empecé a pagar las cuotas de esa biblioteca del Ateneo. Y estamos hablando de los años 50, pues, ¿no? Te podrás imaginar. Pero me acuerdo que fue mi primer libro, un clásico, El Mercader de Venecia. Shakespeare y Poppy, pues aquí hay de todo. ¿Tú qué cuentas? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no recuerdo el libro que compré, pero sí era una lectura obligada para todos los hermanos en casa, Las Mil y Una Noches. Y había otro libro que el título era Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno. Yo me acuerdo de eso realmente, maravilloso.
¿no? Como es la memoria. ¿Y tu papá fue y le vendió la enciclopedia? Bueno, mira, igual aquí hay gente que como nosotros hacía dieta para comprar los libros, ¿no? Yo ahorré también de lo que me daban para la merienda y me compré La Isla del Tesoro en una colección Ariel juvenil, que después tenía Tom Sawyer y todo eso, y bueno, lo compré en el kiosco en la parroquia San José donde yo me crié. Maravilla, pero todos tienen buena memoria. A ver, tú qué te... ¿Cómo estás? Bueno, diría que tuve la suerte de encontrarme con un personaje que se llama Alfredo Almeida. Hoy tiene la cátedra libre, soy su sobrino. Y bueno, había muchos libros en su casa. Y no diría que lo compré, pero Alfredo Almeida me orientó a que leyera Macario, de Bruno Traven. Ya tendría como unos 9 años más o menos. Y bueno, a partir de ahí Macario siempre me ha acompañado. Bueno, yo igual que Ernesto Ali no tenía dinero en ese momento para comprar, leía lo que mandaban en el liceo, que en aquel momento eran cosas muy buenas, y recuerdo La Hojarasca como primer libro, y ya después no sé si fue el que compré fue primero La Metafísica de Connie Méndez o fue Siddhartha de Heisen. No me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, también fueron cosas que quedaron en mi memoria. Los libros esperan también para ser recordados. ¿Tú qué dices? Mi época de bachillerato, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, El coronel Arcadio Buendía, El pueblo Macondo, esa obra literaria muy importante de América Latina. ¿Y tú, Yolanda? Yolanda nos la pasamos escribiéndonos, dándonos recomendaciones de lectura. Mira, primero decirles a ti, Isidoro, a Fátima, que Rodolfo y Nelly les acaban de escribir por y que lo lean. Bueno, en relación a en casa mis padres eran docentes y había libros, desde Bambi hasta las aventuras de Tom Sawyer. Pero yo atesoro una experiencia muy hermosa, que es que mi primo Pedro Calzadilla, un poco mayor que yo, él hizo un grupo de primos y invitó a Rafael Strauss y nos reuníamos con él periódicamente, y recuerdo, por ejemplo, Piedra de Mar, y la discutíamos, El viejo y el mar, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces esos recuerdos, ahí fue que hicimos los primeros estos versos que uno se intercambia, Cadáveres exquisitos. Cadáveres exquisitos. Creo que el primer libro que compré fue Siddhartha en los pasillos de la Universidad Central. Todos se acuerdan. Jorma, no te vas a salvar, y Fátima y Priscila tampoco se van a salvar. Ayer te regalaron un libro. Del ministro Freddy Ñáñez. ¿Pero tú tienes algún recuerdo de infancia, algún libro que te hayan regalado, algún personaje, algún libro que tú quisieras comprar? Bueno, no recuerdo ningún libro que haya comprado, pero así de joven, pero cuando niño mi papá me regaló una enciclopedia que se llama Lo sé todo. ¿Tú la tenías? Y de ahí aprendí de todo en esta vida, de todo. Era buenísima. Yo recuerdo que esa enciclopedia se la vendió mi tía Olga a mi mamá. Entonces, en uno de los tomos venían todas las reglas de etiqueta. Entonces, mi hermanito y yo aprendimos todas las normas de etiqueta y estuvimos casi 2 meses fastidiando a todo el mundo, y que el cuchillo no se pone así, el vaso no se agarra así, el plato se coloca de esta manera. Esa enciclopedia de verdad que decía de todo. Fátima, por favor, ingrese. Y Priscila también, véngase. A ver, ¿te acuerdas? Fátima ahora se la pasa haciendo 1 minuto para el libro, entonces está todo el día pescando el libro para hacer 1 minuto para el libro. Cuando eras chiquitica, ¿recuerdas algún libro que te hubiera gustado, que pediste que te lo compraran o que lo compraras tú? Bueno, no lo compré yo, pero fue mi jardín, porque con ese fue que empecé a leer. Ese es el que recuerdo. Mira, nos vamos para Priscila. Priscila trabajaba en una librería. Ella, que le encanta conversar tanto, esa era como librera como Eduardo. A ver, Priscila, ¿qué recuerda usted de ese trabajo de la librería, ese trabajo inolvidable de la librería? Pasó de trabajar en una librería a entrar en la librería mediática. Es verdad que sí. Pero esta no es mediática, maniática. Maniática en todo, bueno. Me fascina, porque de verdad que trabajé 5 años y fue algo que es impresionante trabajar con libros.
Y ahora vive entre libros, recogiendo libros y cambiándome los libros de sitio, porque la gente no entiende que uno necesita los libros, tenerlos cerca, los libros que está leyendo. O si no lo estés leyendo en ese momento, pero tú necesitas tenerlos cerca, es como una manía. Y entonces, pero no ponga los libros que se ve todo desordenado. Yo, Priscila, yo quiero tenerlos ahí para saber que no lo he leído. Porque los libros en el teléfono no te llaman. O sea, tú sabes que los tienes, pero no es lo mismo, ¿verdad, Luis? Aunque Luis tiene esa biblioteca que no sabe ni por dónde entrarle, que como en el libro ese de Andanada, que cuando lo estoy buscando no aparece y aparece cuando no lo estoy buscando, y etcétera. Nosotros ya hemos contado 1000 veces cuál fue el primer libro que recordamos haber leído, pero Isidoro, ¿con cómo terminamos este encuentro? Que estoy feliz de que hayan venido todos. Nos quedan unos minuticos, entonces vamos a decir algo breve porque quiero que Leonel cante algo para terminar. Justamente eso es lo que iba a decir. Vamos a terminar, realmente digamos, vamos a reempezar este programa de alguna manera porque nunca finalizará la librería mediática en sus programas. Ni tampoco se calla el cantor. Ajá. Por aquí lo tenemos. Bueno, ¿cómo hacemos? Le vamos a pedir… Con la voz entonces, la voz y la guitarra de Leonel, vamos a escuchar lo que él quiera cantar. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, yo me voy otra vez para allá, para poner el micrófono cerca de Leonel. No sé si va a cantar Leonel solo, si va a cantar con Natalie, yo lo pongo aquí. Belén, ¿tú no vas a cantar? Belén sabe de música bastante. A ver, lo pongo por aquí, lo pongo por aquí. ¿Cómo hago? Mira, yo sé que da la impresión de que esto es improvisado, pero esto fue ensayado. Eso no fue una cosa que se le ocurrió a María Alcira en este momento. Yo voy a cantar dedicado a María Alcira y a los 20 años al aire de la librería mediática. No, pero esto es dedicado a María Alcira, lo siento. ¿Por qué? Porque ella tiene el premio Aquiles Nazoa y la canción que voy a cantar es un poema de Aquiles Nazoa. Entonces, como va a quedar grabado, después Isidoro te lo puede dedicar a ti. Bueno, el frío haciendo estragos con la afinación. En estos tiempos no se puede creer en milagros. Hoy al cortar el pan salió volando un pollo. Luego supimos que era una broma del panadero. Ya decía yo, en estos tiempos no se puede creer en el amor. Anoche nuestro hijo mayor se tragó a su novia mientras le daba un beso. Luego se disculpó diciendo que había sido sin querer. Ya decía yo, ya decía, en estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores. Picasso acaba de pintar un caballo comiéndose el corazón de una muchacha, pero el cuadro se titulaba Muchacho comiéndose el corazón de una muchacha. Ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo.
Bello, 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 bello. La librería, como bien dijo Luis Brito y lo refrendó nuestra querida amiga, que siempre se me olvida el nombre, pero Stephanie. Como lo refrendó Stephanie, es bitácora porque es una travesía en la clorofila de ese árbol que quiere ser libro y de ese libro que quiere ser árbol, y es una travesía hacia la luz. Qué bella esa metáfora, porque esa metáfora define la poesía de Belén Ojeda. Ese árbol que quiere ser poesía, la poesía que quiere ser árbol, que quiere ser libro, y que nosotros admiramos tantísimo y que estamos tan felices de que este año Belén Ojeda haya sido la elegida para ser la homenajeada de un festival mundial de poesía, cuyo país invitado es Palestina, a quien le debemos toda la humanidad, todo el amor y toda la solidaridad. Con esto nos despedimos invitándolos a leer siempre y a leer de todo, y nosotros, ustedes en la casa, les invito a que vayan a hacerse un cafecito, a comerse un dulce, porque nosotros aquí nos vamos a comer los dulcitos que nos trajo la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y la torta que nos hicieron los compañeros de BTV. Gracias a todos por acompañarnos estos 20 años.